Día de hoy. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Gracias. Que estoy. Ya apareció en la camarita. Ya, está acomodado mi cabello, amigo, porque se para cayendo, ¿ves? Me molesta cuando se que chale. Pone una vincha. Cabello, no molestes. Ya está. Muy amable, chicos, por el saludo. Les agradezco mucho. Gracias, a todos. Hola, María Pi. María Pi, ay, Timo, 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 Timo. Jacqueline, también está mi Moto G24. Imanol, Davis, Johnny, Johnny. Qué chévere me da Johnny. Johnny, Lin, Sumilin. De China, de Japón. ¿De dónde, mi amiga la Johnny? La María Pi. Esa gente. De China, profe. Yo soy de China. Estoy desde China escuchando la clase de Bonesio. Bonesam. Profesor Rocha-sam. Muy bien. Hola, Britsi Danae, mucho gusto. Vamos a comenzar entonces este pequeño repasito, amigos. Ay, ay, ay. Tienes un material bastante cargadito el día de hoy. ¿Dónde estás? A ver, este no es. Esto ya lo hice por acá. ¿Este de qué es? Sí, confírmame, por favor. Literatura universal, Renacimiento, Romanticismo, Realismo y Vanguardismo. ¿Me confirmas, hijo, hija, porfis, porfis? Confírmame, P, no sea malito, P. Sí, sí, ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Listo. Vamos a comenzar entonces. Ok, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, yo tengo ese material, pero por si acaso, para no tener algún error, confírmame, por favor. ¿Estás de acuerdo? Es Renacimiento, Romanticismo, Realismo y Vanguardia. Ayúdame, porfis. Nadie me contesta. Chale. Chicos, para comenzar, ¿están de acuerdo con ese tema? ¿Ese es el material? No sea que he abierto otro material, ya que recuerda, tengo varios salones a mi cargo. Claro, dice literatura universal. Ya, gracias María Pía. De 96 alumnos, nada más hablan poquitos. Oye, Alejandra Andrea. Claro, muy bien. A ver, les voy a compartir mejor para ver si estamos sintonizados. Les comparto, ¿ya? A ver, este es el material, chicos. Ahí está. Les muestro. Ese es el material. Sí. Confírmame, pues, amiga. Sí, ese es el material. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Sí, profe, ese es el material. Listo, listo. Ahora sí, repasemos nuestra clase el día de hoy. A ver, compartir. Eh, Acá está. Vamos a compartir entonces, mis amigos, hoy día Renacimiento y Barroco. ¿Ok? Listo. Bien. A ver, el Renacimiento fue el primer movimiento de la literatura moderna, muchachos, ¿ya? Perdón un ratito. Disculpen, tuve que estornudar. Ya, ok. A ver, vamos a comenzar entonces con el Renacimiento, ¿ya? Con el Renacimiento. Repito entonces, el Renacimiento, chicos, fue el primer movimiento, ¿ok? El primer movimiento de la Edad Moderna. Se llama Renacimiento porque fue todo un movimiento cultural, es decir, político, perdón, es decir, filosófico, científico, artístico, político, que buscó revalorar, ¿qué cosa? Revalorar la ciencia, la filosofía y el arte grecolatino o clásico. Es humanista porque se centra principalmente en el hombre, ¿ok? Surge en Italia, surge en Italia, específicamente en Florencia, y se extiende por toda Europa durante el siglo XVI. Surge como un rechazo al dogmatismo medieval. ¿Ya? No te vayas a olvidar. ¿Qué factores ayudaron al Renacimiento? La llegada a Italia de los artistas greco-bizantinos. Recuerda que Constantinopla era constantemente atacada y los
Sabios que allí vivían se refugiaron en Florencia, el lugar donde nació el Renacimiento, Florencia, y comenzaron a impartir conocimiento greco-latín. ¿Ok? También es importante la invención del papel y la imprenta, ya que el libro, que se reproduce en masas, permite, ¿qué cosa? La reproducción del pensamiento, de las ideas renacentistas en masa, en los libros, y con mayor rapidez llegó al resto de Europa. Obviamente la labor de los humanistas que impartían el conocimiento, la ciencia, la filosofía y el arte grecolatino en escuelas y luego universidades, y el apoyo del Papa y los Médicis, o sea, el mecenazgo, ¿no? El Papa y los Médicis fueron grandes mecenas que van a financiar, mantener a los artistas para que estos dediquen pues al arte exclusivamente, a la investigación. Ahora, no te olvides, ¿nació en dónde, profesor? Nació en Italia, Florencia. También es importante aquí, no lo he puesto, pero hay que agregarlo, vamos a agregarlo. También es importante aquí, chicos, la famosa reforma protestante. Fue un hecho muy importante que debilitó a la Iglesia católica, ¿no? Dirigida por Martín Lutero, ¿no? Dirigida por Martín Lutero. Ahí está. Listo, mis queridos amigos. Ok, seguimos entonces. Ya hemos visto los factores, ahora veamos las características del arte o de la literatura este, renacentista. La literatura renacentista se caracteriza primero porque revalora la literatura grecolatina. De qué manera o de qué forma la revalora? Alude constantemente en las obras a autores, seres mitológicos y también usa tópicos latinos. Tópicos como el amor, el carpe diem, el locus amenus, el beatus ille, el tópico del destino o también llamado hado, sino estrella. No te olvides, la primera característica será, muchachos, la primera característica será la revaloración de la literatura grecolatina. Cuando leas una obra renacentista, llámese Romeo y Julieta, llámese Lazarillo de Tormes, vas a ver cómo se suele aludir, mencionar a autores, personajes y seres mitológicos grecolatinos, pero también vas a ver que se usan tópicos o temas latinos tales como el amor, el carpe diem, el locus amenus, el beatus ille o el tópico del destino, que también le puedes llamar hado, sino o estrella. Otra característica del Renacimiento es el antropocentrismo, es decir, que pone al hombre como centro de todo. El hombre es el protagonista de la obra, el hombre es el personaje principal de la obra. Claro ejemplo, Romeo y Julieta, ¿no? En la que dos seres humanos, dos hombres, un varón, una mujer, son los protagonistas de esta obra, de esta historia. Otra característica es el culto a la belleza, como lo pueden ver en este cuadro, ¿cierto? Llamado El nacimiento de Venus de Botticelli. Eh, el culto a la belleza en el aspecto literario, recuerda que la belleza, ¿cómo se logra? Cuando hay equilibrio entre el fondo y la forma. ¿Te acuerdas? Cuando había equilibrio entre el fondo y la forma, entonces la obra es bella. También el racionalismo, el retorno a la razón, ¿ya? Los eh, renacentistas van a revalorar la ciencia, van a revalorar también la filosofía y por eso hay un retorno a la razón. Y por lo tanto habrá un alejamiento, y hay que especificarlo aquí, hay un alejamiento progresivo, o sea, paulatino, de la fe. Los renacentistas no se alejaron inmediatamente de la fe, no, no, sino que poco a poco se van a ir alejando de la fe. ¿Ok? También, como lo puedes ver en el mismo cuadro, se describe a la naturaleza, pero se la describe de manera idealizada, ¿no? Se describe a la naturaleza, pero se la describe de manera idealizada. No te vayas a olvidar. A esa descripción idealizada de la naturaleza se le va a llamar locus
amenus, ¿ok? Que es un tópico latino, la descripción idealizada de la naturaleza. También las obras transmiten una idea de quietud o una idea de estabilidad. Finalmente, la base filosófica del Renacimiento fue el humanismo. No te olvides, fue el humanismo, que consiste pues en uno, revalorar la filosofía, la ciencia y el arte grecolatino, y dos, también consiste en colocar al hombre como centro de interés, como en este cuadro podemos ver. Así llegamos a William Shakespeare, conocido como el Cisne de Avon, ¿ok? O también llamado el padre del teatro inglés. Perteneció a la era isabelina y jacobina, por lo tanto su teatro pertenece al teatro isabelino o jacobino. Tiene varias características. Fue dramaturgo y poeta, por supuesto que destacó como dramaturgo. Es considerado una figura de transición entre el Renacimiento y el Barroco, ya que sus obras, sobre todo Romeo y Julieta, justamente están en ese tránsito renacentista que ya busca adoptar una influencia barroca. Es considerado además un recreador o adaptador. Sus historias teatrales no son originales. Las historias de sus obras teatrales, él simplemente las tomó de textos narrativos. Por ejemplo, Romeo y Julieta es una adaptación de la leyenda Los Amantes de Verona o también conocida como Los Montesi y los Capuletti. Lo mismo ocurre con Hamlet, es otra adaptación. Entonces, no hay originalidad en sus historias. No hay originalidad en sus historias. Profundizó en la psicología del personaje, le da mucha importancia a las pasiones, a los celos, a la ambición, a la pasión desenfrenada. Por eso que él profundiza en la psicología de sus personajes y como sus personajes están perfilados, configurados muy bien psicológicamente y dos, son universalmente conocidos, por eso es que sus personajes se han establecido como arquetipos humanos o modelos de pasiones humanas. Por eso se dice que él es un creador de arquetipos humanos. Por ejemplo, si usted es un hombre muy celoso, diremos usted es un Otelo. Si usted es una chica muy dudosa, es una Hamlet. Si usted es un joven demasiado apasionado, es un Romeo, etcétera. ¿Ok? En sus obras teatrales, en los diálogos de sus obras teatrales, empleó tanto el verso y la prosa, verso y prosa a la vez. Vamos a aclarar esto acá. Empleo de voz, verso y prosa a la vez. Ojo, en sus diálogos, ¿ya? Utilizó, por supuesto que utilizó un lenguaje culto, porque él hacía teatro para la nobleza, ¿ya? Pero ¿qué tipo de lenguaje culto utilizó, profesor? Ah, el lenguaje poético, en el caso de Romeo y Julieta, el filosófico, en el caso de Hamlet. En sus obras teatrales no respetó las unidades aristotélicas, no respetó la unidad de espacio, porque en Romeo y Julieta, por ejemplo, la historia se desarrolla en más de un escenario. No respetó la unidad de tiempo porque, por ejemplo, en Romeo y Julieta la historia se desarrolla en más de un día. También usó una técnica bien conocida. ¿Qué técnica teatral? El monólogo introspectivo. O también llámale monólogo reflexivo. Monólogo introspectivo o monólogo reflexivo. Quiero preguntarte, amigo, amiga, si hasta aquí me estoy dejando entender. Me detengo para preguntarte cómo vas. ¿Se está entendiendo la clase? ¿Hay alguna consulta, por favor? Todo bien, gracias, María Pía, hijita, muy amable, hija. Andrea también, Abigail también. Chicos, somos 97. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Gracias, Pedrito, Tatiana, Jenny Davis, Braulio, Stephanie, Maricielo. Ana, muy bien. Haru, profe, todo bien, pero un poquito más lentito, por favor, un poquito más lentito. Muy rápido, profe, está en velocidad 1.5. Ok, Haru, no te preocupes. Tranquilo, mi querido Haru, no hay problema, hijito lindo. ¿Ya? No, gracias por... Eso está bien, así tienen que decirme, ¿ya? Entonces, vamos a ir un poquito más lento, ¿ya? Seguimos, analicemos Romeo y Julieta. Género, dramático. Especie, tragedia.
Estructura. Cinco actos. No te pases, pues. Tampoco. Un sol de... Ahora. Ya, vamos a hacerlo normal, normal. Un sol de rapidez. Pero me parece su código. Voy a pillarle un sol de rapidez. Romeo y Julieta es una obra teatral bien famosísima de William Shakespeare, ¿ah? Publicada a finales del siglo XVI, más o menos en 1592 o 4. Está basada esta historia en una leyenda italiana del siglo XIII más o menos, llamada Los Amantes de Verona, ¿no? Qué bonita foto, ¿no? Una bonita foto. Por ser una obra teatral, pertenece al género dramático y porque la historia termina en la muerte de sus protagonistas, es una tragedia. Está dividida en cinco actos. Sus diálogos están compuestos en verso y prosa a la vez. La historia está ambientada en más de un escenario. Está ambientada principalmente en Verona, también en Mantua. Incluso dentro de Verona hay varios pequeños escenarios. Y bueno, Mantua fue el lugar a donde Romeo viajó luego de matar a Teobaldo. El estilo utiliza un lenguaje bastante poético, por eso decimos acá gran riqueza poética o lenguaje poético y una abundancia de metáforas. Se utilizan demasiado las metáforas. Justamente este uso de metáforas, voy a pedirte que acá, este uso de metáforas ya lo acerca al barroco. ¿Ves? Por eso decíamos hace ratito, ¿no? Que es un personaje de qué? Que es un personaje de transición. No te vayas a olvidar, ¿ok? Utiliza un estilo gran riqueza poética. Mejor le voy a poner acá lenguaje poético, ¿ya? Lenguaje. Ay, carambas. ¿Ahora qué hacemos? Lenguaje. Bueno, azul. Poético. Ya está. Profeta azul. Sí, pero vamos a borrar, ponerlo en negrito. Aquí está. Listo. Y se utilizan demasiadas metáforas. Justamente este exceso de metáforas ya denota una influencia barroca. Profe, ¿cuál es el tema central? Ah, el tema central es el amor. Pero precisemos que más que amor es una pasión desbordada, más sobre todo de Romeo, que sobrepasa esta pasión sobrepasa todos los obstáculos sociales. Por supuesto, el obstáculo social es la eh, rivalidad o el odio entre ambas familias a las que cada uno pertenece, ¿no? Romeo es un Montesco, Julieta es una Capuleto. A pesar de que sus familias se odian, ellos deciden llevar una relación e incluso van a querer vencer la muerte. Recuerda acá, enfatízame pasión juvenil. Ojo, enfatiza pasión juvenil. Pero no son los únicos temas. También tenemos el tema de las rivalidades políticas y las luchas por el poder de dos familias ricas, poderosas, cuyo odio ancestral es fuente de desgracias para los ciudadanos comunes. ¿Ya? Las rivalidades políticas y las luchas por el poder de dos familias poderosas, cuyo odio ancestral es fuente de desgracias para los ciudadanos de Verona. También tenemos el tema, chicos, de el autoritarismo del padre. Recuerda que el papá luego obligó a Julieta a casarse con el conde Paris y por eso es que ella toma una drástica decisión, ¿te acuerdas? Bueno, no una drástica, una estrategia junto a Fray Lorenzo, ¿no? Tomar un brebaje para estar supuestamente muerta, que en realidad era dormida por 3 días. Finalmente, el destino trágico. Si usted lee el prólogo de la obra, si usted lee el prólogo de la obra, claramente el prólogo nos muestra, bueno, el prólogo está entonado y cantado por el coro canta el prólogo, y en el prólogo el coro nos dice que es el destino el que quiso que Romeo y Julieta se conozcan, mueran
para que finalmente sus familias se reconcilien. Ya estaba escrito así en el destino. Personajes, tienes a Romeo, a Julieta, Romeo Montesco, Julieta Capuleto, el señor Montesco y su esposa, la señora Montesco, el señor Capuleto y la señora Capuleto, Teobaldo, primo de Julieta, uy, ¿qué pasó? Teobaldo, primo de Julieta, Mercucho, el mejor amigo de Romeo, Benvolio, el primo de Romeo, Paris, el pretendiente oficial de Julieta, el conde Paris, que Romeo finalmente lo matará, Fray Lorenzo, el que tramó el plan con Julieta del brebaje cataléptico, Fray Juan, que debería llevarle el mensaje a Romeo, pero el destino no quiso que así suceda, el príncipe Scalus, el príncipe de Verona, que dio la orden de que no haya más peleas en Verona, de ningún Montesco y de ningún Capuleto, y quien lo hiciera será decapitado. Bueno, Sansón es eh, un siervo, ¿no? La nodriza o la nana de Julieta, entre otros personajes. Pero vamos a agregar uno acá. Me estoy olvidando un personaje bien importante. No he puesto a un personaje muy importante. Rosalina. ¿Quién es Rosalina? A ver, ¿quién se acuerda quién era Rosalina? ¿Quién era Rosalina? A ver, ¿quién era Rosalina? La, el primer amor de Romeo, ¿no? Es la prima de Julieta y el primer amor de Romeo. ¿Cuál es la diferencia entre el Renacimiento y el Barroco? Es bastante, hijo. El Renacimiento es un arte más racional, más equilibrado, más sencillo, que piensa más en la estabilidad, en el sosiego. Pero el barroco es un arte exagerado, es un arte más emotivo, es un arte más pesimista, es un arte más de estilo más sobrecargado, con exceso de adornos. ¿Ok? Sí, querido o querida, quien me preguntaba, nuestro gran amiguito Manuel. Sí, Manuelito, ayúdame, hijito, si pude responder tu duda o si tienes alguna duda más, plantéala, hijo, por favor. Gracias, Manuelito. Listo. Hemos terminado el repaso de Romeo y Julieta. Hasta aquí, tutto bene, ayúdame. ¿Todo bien? No, no te cuento la historia porque estamos en un repaso, ¿cierto? Ayúdame. ¿Todo bien? ¿Puedo pasar al romanticismo ahora? Sí. Chévere. Profe, el Renacimiento en comparación con el romanticismo, ¿cuál sería su mayor diferencia? Vamos justamente a ver el romanticismo, hija, y ahí notarás las diferencias, querida Andrea, hijita, justamente vamos a ver el romanticismo ahora. Hablemos de la literatura contemporánea, o sea, la literatura luego de la Revolución Francesa, ¿no? A ver, tenemos al romanticismo europeo, el primer movimiento de la literatura contemporánea. Aquí tienes al romanticismo que se desarrolló a finales del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX. Es un movimiento que, como puedes leer abajo, abajo, abajo en azul, surge en Alemania e Inglaterra o Reino Unido. En Alemania con el Sturm und Drang y en Inglaterra con los laquistas. Y como puedes leer al costadito, abajo de la imagen, es un movimiento que se opuso de manera contundente al neoclasicismo. Se opuso a las normas literarias, se opuso a la razón o ¿no? A la razón, a lo racional, van a primar los sentimientos, y en contra también del fin didáctico de la obra literaria. Características. Como se oponen a la razón, le dan más importancia a los sentimientos, a la imaginación y a la fantasía. Es un movimiento bastante subjetivo porque tiene influencia idealista o influencia del idealismo. Su base filosófica fue el idealismo, que le da importancia a la subjetividad, a cómo el hombre mira y entiende o interpreta la realidad, sus elementos. ¿Ok? Es un movimiento que siempre está en búsqueda de la libertad, búsqueda de la libertad artística, de la libertad social, por lo tanto, se oponen a las normas justamente, ¿no? Rechaza las normas artísticas o las normas literarias, porque considera que las normas literarias, este, limitan al genio creador, o sea, limitan la inspiración. También están en contra de los códigos sociales porque no permiten el desarrollo emocional de la persona, etcétera.
Otra característica del romántico es el que el romántico se pone como centro de todo. eh, Justamente por la influencia del idealismo, el romántico suele presentar su manera de ver el mundo, su manera de pensar, su sentimiento. ¿Ok? Por lo tanto, hay un culto al yo o hay un individualismo en las obras románticas, ¿no? Siempre desde la perspectiva del romántico. Por otro lado, hay también, relacionado al culto al yo, hay también una angustia metafísica, ¿no? Los románticos en sus obras expresan este profundo sentimiento de desasosiego existencial del artista romántico ante la imposibilidad de conciliar su mundo de ideales con el de la cruda realidad. En pocas palabras, la angustia metafísica es una crisis existencial. ¿Qué soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué no me entienden? ¿Cierto? Incluso, ¿qué pasará luego de la muerte? Hasta eso se pregunta. Suele idealizar la naturaleza, el romántico, y esto se relaciona con el Renacimiento, ¿no? Lo que preguntaba su compañera. Eh, en el caso del romántico, el romántico también idealiza la naturaleza o la describe de manera idealizada, pero cuando la describe conforme a su estado de ánimo. Conforme a su estado de ánimo. ¿Ok? Muy bien. Acá dice dos veces estado de ánimo, ¿no? Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, idealización de la naturaleza, chicos, conforme a su estado de ánimo. Otra característica es que el romanticismo o el romántico es nacionalista, bastante nacionalista. Suele valorar el pasado histórico, sobre todo el pasado medieval, revalora mucho lo popular, como las costumbres, el habla, las creencias, la literatura popular. Revalora las costumbres populares, el habla popular, la literatura popular, la revalora mucho y la tomará como influencia. Hay en el romántico una predilección por lo oscuro, lo fantasmagórico, lo inacabado. A eso le vas a llamar estética de lo grotesco. Esta predilección o gusto por lo deforme, por lo oscuro. ¿Ya, muchachos? Y también el romántico pues es exotista, ya que va a crear personajes fantasmagóricos, habrá cadáveres andantes incluso en algunos cuentos, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, mis amigos? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que de repente no se esté dejando entender? Hasta aquí quiero preguntarte si tienes alguna consulta, alguna duda. Todo Gucci, todo Chidoris, alguien que no haya entendido algo, por favor. Gracias María Pía, Ana Cristina, muy bien. Eh, gracias Andreita. Andrea, ¿pudiste comprender, o creo que tal vez no, la diferencia entre el Renacimiento y el Barroco? ¿Sí se pudo entender la diferencia? El Renacimiento y el Romanticismo, perdón. El Renacimiento, digamos que es un poco más, eh, revalora mucho el pasado, grecolatino. El Romanticismo no. El Romanticismo es más su presente, pero lo presenta de manera idealizada. Le da más importancia a sus sentimientos, a sus emociones. ¿Ya? Ah, sí, 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 sí. De hecho, Las cuitas del joven Werther está influenciado por Romeo y Julieta, mi querida Andrea, ¿no? Eh, Las cuitas del joven Werther fue el último neoclásico. Ah, el autor, Goethe, así lo llaman a Goethe, el último neoclásico y el primer romántico. ¿Ok? Listo, seguimos. Acá tienes a sus representantes. Profe, ¿quién es esa señora? ¿Cuál señora? Esa señora de negro y blanco. ¿Cómo hace una señora? Ve? Es una señora, mi vecina. ¿Cómo es tu vecina? Ese es Alejandro Dumas. Ah, ya, pues. Es una señora. Ya, bueno, no es una señora, es Alejandro Dumas. Ya está, ellos son los representantes. Acá tienes a Goethe, él es Goethe, Goetz o Goethe. Acá tienes a Victor Hugo Méry, Victor Hugo Méry, autor de Los Miserables. Ah, el jorobado de Notre Dame, bien facherito, ¿no? Me gusta el estilo de Victor Hugo. Acá estaba Becker. ¡Hala, profe! Guapísimo Becker. ¿Ah? Becker era el típico K-pop ¿no? El chico K-popper de la época, ¿no? Acá está la señora, Alejandro Dumas papá, ¿no? Era de descendencia morena, ¿no? Mi gran Dumas. Y acá tienes al oscuro.
Al pobre, sí, pobrecito, tuvo una vida bien difícil. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Sí, 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 Becker murió joven, sí. Listo. Llegamos así a las cuitas del joven Werther. Las cuitas del joven Werther, ¿ya? Las cuitas del joven Werther es considerada una novela epistolar dividida en dos partes, muchachos, ¿ya? Y un epílogo también, y un epílogo. En esta obra se utilizan dos tipos de narradores. Se utiliza el narrador protagonista y el narrador omnisciente. Principalmente el narrador protagonista, que es Werther, que de manera emotiva escribe epístolas o cartas sentimentales a su amigo Guillermo, ¿cierto? Obviamente se utiliza el lenguaje poético de parte de Werther al describir de manera idealizada a la naturaleza o también a su amada Carlota. Ya casi al final de la novela aparece el narrador omnisciente que cuenta parte final de la historia. ¿Dónde está ambientada esta historia? Está ambientada en Valheim, que es pues un lugar campestre donde la naturaleza se desarrolla o se expresa, ¿no? Y Werther la describe siempre de manera idealizada. Los temas que vas a hallar en esta obra son el amor prohibido o también llamado el amor vedado, ya que Werther está enamorado de una mujer comprometida, el deseo amoroso, ya que Werther la desea mucho, quiere estar con ella sentimentalmente, la exaltación de la naturaleza, vinculado al estado anímico del protagonista. Se idealiza el campo, pero siempre, siempre en relación al estado de ánimo de Werther, ¿no? Conforme Werther esté, si alegre o si triste, describe la naturaleza de tal modo, ¿no? La vida burguesa y sus códigos sociales. De hecho, la obra critica a la vida burguesa y a sus códigos sociales. Están representados por Alberto, principalmente. Y el tema del fetichismo, ¿no? Esa fijación o ese gusto exagerado, esa admiración, esa eh, idolatrización de una prenda de Carlota, ¿no? Como es el lazo, por ejemplo. Muy bien. Los personajes que tienes serán Werther, Carlota, Alberto y Guillermo, ¿no? Werther es el héroe romántico, es idealista, es apasionado. Carlota, que representa el deseo amoroso y el amor prohibido. Alberto, que representa a la burguesía, es frío, materialista, aunque es un buen hombre, no es un es decente, ¿no? Es un hombre decente, no es un hombre malo. Guillermo, el amigo de Werther, el que recibe las cartas. También hay que saber que Werther decidió quitarse la vida, autoeliminarse, un 23, lamentablemente como que le falló y todavía agonizó y muere el 24, vísperas de Nochebuena de 1772. Listo. Hay que saber algunos datos sobre esta novela. Es una novela semi-autobiográfica, ¿ok? Es una novela que da inicia el romanticismo intimista, sentó las bases para la novela moderna y provocó el verterismo. A ver, semi-autobiográfica porque está basado en algunos hechos reales que le sucedieron a Goethe, que se enamoró de la novia de su mejor amigo. Eh, con esta novela se inicia el romanticismo intimista, es decir, el romanticismo sentimental, ¿no? Porque hubo cuatro tipos de romanticismos, por si no lo sabían, ¿ya? El romanticismo sentimental, el romanticismo social, el romanticismo histórico y el romanticismo fantástico o de terror. ¿Y qué significa que sentó las bases para la novela moderna? Quiere decir que con esta novela se inicia una nueva forma de hacer novela. Lo que pasa es que la novela le da mucha, pero mucha importancia a las emociones, al mundo interno, a la subjetividad del protagonista, cosa que antes no se hacía, ¿no? Por eso la novela, ¿no? Inicia una nueva forma de hacer novela, o mejor dicho, inicia la novela. Chicos, listo. Y bueno, todos sabemos qué cosa es el verterismo, ¿no? El famoso suicidio colectivo. Pero no solamente eso, ¿no? También algunos jóvenes comenzaron a vestirse como Werther se vestía,
leían los libros que Werther leía, etcétera. Hasta aquí he terminado. ¿Hay alguna consulta, amigos? Muy bien. Livia, ese Livia no podía faltar, pe Livia. Ese Livia no saluda, nada, pregunta nomás. Está durmiendo, Livia, creo. ¿Qué pasó, Livia? Toma, chori, Livia, nos agarramos, Livia. Profe, ¿por qué la burguesía es fría y materialista? Eh, este contexto, querido Livia, es el contexto de la primera revolución industrial. Es un contexto en el que la sociedad burguesa comienza a ganar poder y es una sociedad que está más, según Werther, claro, ¿no? Según Werther, más preocupado por el dinero, por el trabajo, no le da mucha importancia a los sentimientos y a las emociones. Por eso es que se presenta a la burguesía como materialista y no le importan las emociones y los sentimientos, sino lo racional. Por eso es una burguesía fría y materialista. ¿Ok? Listo. A ver por acá. Ana, profe, epistolares en cartas y en el realismo, en policial, ¿cómo se dice? Justo voy a describir ahora, disculpen el bostezo, vamos a ver ahora Crimen y Castigo y ahí te voy a explicar qué cosa es una novela policial, querida Anita. Ya. Exótico. Las cuitas del joven Werther no es una novela exótica para nada, que Olivia, ¿ya? El exotismo es cuando se utilizan personajes que no pertenecen al contexto, a la realidad o al presente. Cuando leas un personaje que no es parte del presente, del contexto, del momento, de la realidad, es un personaje exótico o un escenario exótico si fuese. Y el fetichismo es cuando una prenda de una persona agrada mucho, impacta mucho y la tiene como una reliquia, como algo muy querido que representa a esa otra persona. Y en el caso, como dice Ana Fernanda, en el caso de, voy a acomodar mi sillita que suena mucho, y en el caso de Werther, ¿no? Werther recibe el regalo de Carlota, le da a ella un lazo rosa y este lazo él lo atesora como algo muy, muy, muy importante. ¿Sí, querido Olivia? Profe, ¿no van a narrar la hora? Josué, no te pases, pues, Josuecito, estamos en repaso, hijo. Esto ya, hijito lindo, sería, ¿no? Para un anual o tal vez un semianual, hijito. Espero que me comprendas que tengo que correr porque hay que resolver preguntas también. No falta. Discúlpame, por favor, Josuecito, perdóname, por favor. Listo. Acá hay una pequeña imagen que ilustra, ¿no? La historia. Tenemos a Alberto, que es el esposo, novio y luego esposo de Carlota. Werther está enamorado de Carlota y hay una relación de oposición entre Alberto y Werther, ¿no? Werther es frío, es burgués, pero es buena persona. Werther, en cambio, es apasionado y idealista y, bueno, mueve vísperas de Nochebuena. Guillermo es el que recibe las cartas y Werther describe a la naturaleza conforme a su estado de ánimo. Ah, la profeta Piola. ¿Usted lo ha hecho? Sí, yo soy un hacker. Yo soy un diseñador gráfico. Mira, por favor, creo que me he equivocado de carrera. Soy diseñador gráfico. Listo. Muy bien. Ok. Ese soy yo, dice. Sí, pues yo también soy. Yo no sé nada de estas cosas. Listo. A ver, seguimos. Uy, ¿qué pasó? Ya, se acabó acá. Hasta aquí hemos acabado con el romanticismo. Hemos acabado con romanticismo, renacimiento y romanticismo. ¿Hay alguna consulta hasta aquí, chicos? ¿Hay alguna duda? Sí, ya no hay, ¿no? Para irnos ahora este, al realismo y la vanguardia. ¿No hay? Sí hay. Vámonos al realismo y el vanguardismo. Acá tenemos, ya, no hay. Listo, puedo continuar entonces. A ver, chicos. Comenzamos con realismo y vanguardismo. ¿Ya? Listo, Calixto. Realismo apareció en la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? Veamos, movimiento literario que surge en Francia como una reacción contra el romanticismo, aproximadamente a inicios de la segunda mitad del siglo XIX.
busca la descripción detallada del ambiente social, el contexto histórico, las conductas y las vivencias de los personajes. Tuvo como base filosófica el positivismo. Ah, mira, el realismo surge en Francia más o menos en 1850, segunda mitad del siglo XIX, y se va a oponer al romanticismo. ¿Por qué? Bueno, como su propio nombre lo dice, realismo es un movimiento que busca la descripción detallada de la realidad social, del contexto histórico, del momento, no del pasado ni del futuro, del presente, de la localidad. El realismo es local, muestra la realidad del momento, del presente. ¿Ya? En cambio, el romanticismo es un movimiento idealista, no describe la realidad de la manera más realista posible, no la describe de manera idealizada, conforme a su emoción, la describe desde su perspectiva. Además, los románticos suelen revalorar mucho el pasado histórico, el realismo el presente, el lugar. ¿Ok? No te olvides, busca la descripción detallada del ambiente social, ¿ok? Del contexto, de las conductas y las vivencias de los personajes. Y esto fue porque, o sea, fue así, estas fueron sus características, porque el realismo tomó como influencia la filosofía positivista, que consistía en estudiar la realidad de manera objetiva y experimentarla a través de los sentidos. Listo. Vamos a ver cuáles son las características. Profe, cada movimiento se opone al anterior, ¿cierto? Ah, sí, muy bien, Fernandita, lo has notado, lo has notado. Muy bien. Veamos a continuación cuáles son las características del realismo. Primera característica, la descripción detallada. Uy, no. Cuando usted lee una novela realista, no hay novela realista que no describa al detalle escenario, contexto, al personaje le describe todo, su manera de vestir, el color de piel, el color de cabello, si tiene cabello, si no tiene cabello, si tiene barba, no tiene barba, todo lo describe el detalle. ¿Pero por qué? ¿Por qué describe detalladamente todo? ¿Para lograr la verosimilitud, la credibilidad o para lograr el realismo de la obra? ¿Ok? Y por cuánto escribe de manera detallada y exacta, está siendo objetivo. No está describiendo desde su emoción, no está describiendo desde su perspectiva, sino que describe de manera exacta y detallada, ¿ok? El ambiente social, el contexto, decíamos. Por eso es objetivo este movimiento. Entonces, primera característica, descripción detallada. Segunda característica, objetividad. Tercera característica, verosimilitud, o sea, la búsqueda de la credibilidad. ¿Es creíble esta historia? ¿Es realista? ¿Por qué? Ah, porque se detalla escenario, personaje. ¿Ok? ¿Qué más? El racionalismo. Los realistas abandonan el idealismo y vuelven a lo coherente, a lo lógico, a lo racional. No hay obra realista sin un compromiso social. Los realistas exponen los problemas sociales de la época. Exponen también las hipocresías y mentiras de la burguesía. ¿Ya? Los realistas entonces tienen un compromiso social. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Crimen y Castigo, ¿no? Vemos cómo Dostoyevsky, a través de su novela, nos muestra los padecimientos de la gente pobre de San Petersburgo, incluso de los personajes marginales, incluso de delincuentes, prostitutas, asesinos, alcohólicos. Y bueno, la especie que más sobresale en el realismo profito, ¿cuál es? La especie que más sobresale en el realismo será la novela, la novela. Pero otra cosa importante que hay que saber acerca del realismo es qué técnicas narrativas utilizaron. Bueno, usaron, por ejemplo, el lenguaje sencillo y directo. Y es que, claro, el realista lo que quiere es describir la realidad de la manera más exacta posible. Por esa razón utiliza el lenguaje sencillo y directo. ¿Ok? Eh, Otra característica es que suelen utilizar al narrador omnisciente. Recuerda que el narrador omnisciente es el narrador que todo lo conoce, es el narrador que todo lo ve, es el narrador que
siempre narra en tercera persona, en tiempo pasado, y suele, no siempre, pero suele opinar. ¿Ya? El narrador omnisciente es el narrador que todo lo conoce, pasado, presente y futuro, sobre todo conoce los pensamientos del personaje, describe en tercera persona y tiempo pasado y suele, no siempre, pero suele opinar. Finalmente, la historia realista siempre es contada en orden cronológico o de manera lineal. Chicos, quiero detenerme aquí para preguntarte, ¿tienes alguna consulta? ¿Tienes alguna duda, por favor? ¿Habrá alguna consulta de tu parte, querido alumno o alumna? Ayúdame. ¿Hay alguna consulta, alguna duda, chicos? No, profe, está todo Gucci, está todo chido, profe. ¿Hay alguna consulta o duda, muchachos? Si no, si estoy yendo rápido, ayúdame, no, no queremos que te pierdas. Y por favor, no vayan a pensar mal de mi parte. Estamos en un repasito donde usted ya conoce parte de la historia, ¿no? Ya conoce un poco la historia de Romeo y Julieta, ya conoce un poco la historia de Werther y también la de Crimen y Castigo. No es que yo me esté oponiendo, ay, no, sino que como son cuatro temas, chicos, hay que pues ir por los puntos más importantes, ¿ya? No, no lo tomen a mal, por favor. Gracias, Josué. Gracias, Liu. Gracias, Carlita, Andrea. Todo chévere. Se vio su resumen. Dice, ay, ay, ay. Gracias, querida Estrellita. ¿Así te llamas? ¿Estrellita? ¿Es tu nombre? ¿O Estrella? No, profe, yo me llamo, yo tengo una amiguita que se llama Milagritos. Bueno, ya tiene como 35 años. Milagritos se sigue llamando. École. Listo. Representantes del realismo. Vamos con los franceses y al costado los rusos. Ah, el realismo en Francia muestra al hombre en su relación con la sociedad. O sea, el realismo francés es un poco más sociológico. En cambio, el realismo ruso nos muestra al hombre y su intimidad. Por lo tanto, el realismo ruso es un poco más humano, es un poco más individual o más íntimo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el realismo social, perdón, el realismo francés y el realismo ruso. El realismo ruso presenta al hombre en sociedad, las dinámicas sociales. El realismo ruso nos presenta las dificultades íntimas del hombre, ¿no? La intimidad del hombre. En el realismo ruso, perdón, francés, tenemos a Honorato de Balzac con su libro o la novela Papá Goriot. Tenemos a Stendhal con su novela, bueno, Stendhal no se llamaba Stendhal, se llamaba verdaderamente Henry Vail. Su novela más famosa es Rojo y Negro. También tenemos a Gustavo Flaubert o Gustave Flaubert con su novela Madame Bovary, justo el de la imagen arriba es Flaubert. Luego también tenemos a Emilio Sola. Bueno, Emilio Sola, él es un representante del naturalismo. El naturalismo es una variante del realismo, es un tipo de realismo. Gustavo Flaubert es el máximo exponente del realismo francés. Stendhal es el representante del realismo sociológico, perdón, del realismo histórico, me corrijo, y Balzac del realismo sociológico. ¿Ok? Algunos consideran que Stendhal sería iniciador del realismo psicológico. No hay un acuerdo completamente. En el libro de la Pre lo relacionan más con el realismo histórico, por favor. ¿Ya, chicos? Muy bien, por acá creo que tenemos alguna pregunta. Profe, en el examen últimamente preguntan por el realismo francés. No, para ser honesto, no. Pero en el libro de la Pre está, ¿no? Justo los datos que te estoy dando estoy tomando del libro de la Pre. Y como está en el libro de la Pre, puede que venga. Nunca está de más conocerlo. ¿Ya? Realismo ruso. En el realismo ruso, mis queridos amigos, tenemos a Dostoyevsky, padre de la novela psicológica, con su Crimen y Castigo. Tenemos a León Tolstoy, ¿ya? Con su Guerra y Paz. León Tolstoy estaría representando más al realismo este, histórico-filosófico. ¿Ya? Anton Chekhov con La Dama del Perrito y Máximo Gorki, casi al final ya del realismo, con La Madre. Serían las obras de los realistas rusos. Y así llegamos, chicas y chicos,
al gran Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, ¿no? Fedor Dostoyevsky escribe, por ejemplo, su primera novela, Pobres Gentes, Noches Blancas, Los Hermanos Karamazov, Humillados y Ofendidos, ¿cierto? Crimen y Castigo, por supuesto. Pero vamos a ver cuáles son sus características. Este señor, chicos, este señor fue un joven rebelde que, valga la redundancia, se rebeló u opuso al gobierno del zar allá en Rusia, ¿no? Antes de la Revolución Rusa. Y fue apresado por el zar o los soldados del zar, él y varios rebeldes, y fueron acusados, o mejor dicho, condenados al fusilamiento, ¿no? Qué horrible situación, ¿no? Que seas condenado pues al fusilamiento, ¿no? Y entonces, cuando estaba a punto de ser fusilado, le cambian la orden para trabajos forzosos en Siberia. Y ya en Siberia, él entra en contacto con la Biblia y él se vuelve cristiano, un católico muy honesto, ¿no? Un católico ortodoxo. Y entonces, o un cristiano ortodoxo, mejor dicho, ¿no? Y entonces él cambia su parecer y se convierte más bien a favor del zarismo. Y como católico, trató de ser un católico muy honesto. De hecho, se puede ver en sus obras la importancia de la moral, también se puede ver la solidaridad con el sufrimiento humano. Muy bien, pero hay un pequeño detalle con él. Digamos que él tenía un problemita de ludopatía, ¿no? A él le gustaba como que jugar a los juegos de azar y solía perder. Y esto lo hacía sentirse muy culpable, demasiado culpable, porque como sabemos, la ludopatía y el cristianismo se llevan, evidentemente. Entonces, esto lo comienza pues a atormentar un poquito, ¿no? Y parece que ese tormento psicológico que además de estar en su vida, obviamente lo plasma en sus obras literarias. Ya muchachos, vamos a ver cuáles son las características de las novelas del gran Fyodor Dostoyevsky. Primera característica, en sus novelas se puede ver un profundo análisis de la subjetividad, de la psicología de sus personajes. O sea, él nos muestra la manera de pensar de cada personaje, la manera de ver y entender el mundo de cada personaje, los conflictos internos de cada personaje. Eso es lo bonito de Dostoyevsky, que le da mucha importancia a la psicología de sus personajes. Por esa razón es que llaman el padre de la novela psicológica. Otra característica suya es que en sus obras él tiene una tendencia dramática. Pero, profe, qué es la tendencia dramática? Eso quiere decir que en sus obras él usa demasiado los diálogos. Recuerda que los diálogos en una obra narrativa se representan a través de guiones, ¿ya? Se representa a través de guiones. Y en sus novelas él utiliza mucho los diálogos. Pero, ¿por qué usa mucho los diálogos? ¿Por qué tiene esta tendencia dramática o a usar constantemente los diálogos? Utiliza excesivamente los diálogos porque a través del diálogo que se puede conocer la subjetividad, la psicología del personaje. Es decir, sus personajes, ¿no? El narrador nos presenta que Sonia va a hablar con Raskolnikov y notamos que cuando comienzan a dialogar, cuando comienzan, ¿no? En guiones, Raskolnikov habla, Sonia habla, tú como lector te das cuenta cómo piensa Sonia y cómo piensa Raskolnikov. Es decir, los diálogos sirven para que los lectores conozcamos la subjetividad o la psicología de los personajes. Otra característica es las famosas preocupaciones morales y religiosas, además de su solidaridad con el sufrimiento humano. Sí, Dostoyevsky suele dejar enseñanzas morales y religiosas en sus obras, y dos, muestra una solidaridad con el sufrimiento humano. Es decir, en sus novelas vamos a ver bastantes personajes marginales
que van a ser tomados como personajes, para que de esa manera se muestre una solidaridad, ¿ya? O una empatía, si quieres, con los personajes o con este tipo de personas sociales, ¿no? Entonces, no te vayas a olvidar, le da mucha importancia a la enseñanza moral y religiosa cristiana o católica, y también muestra personajes marginales para que los lectores, ¿no?, empaticen con el sufrimiento humano, o sea, tengan un poco más, conozcan un poco más el mundo de la prostituta Sonia, por ejemplo, el mundo del asesino Raskolnikov, el mundo interior. Finalmente, la religiosidad atormentada, que sería también una característica no tan importante, digamos, no suele pedir mucho el examen de admisión, pero como es un creyente, él siempre está constantemente aludiendo al tema de Dios, ¿no? A no cometer lo incorrecto, o también desde un punto de vista un tanto religioso, presenta a Rusia como la moralmente correcta que podría restaurar moralmente al resto de Europa, muchachos. Ok, repito por si acaso. Más bien voy a ordenar esto porque lo veo un poquito no tan ordenado, ¿ya? Esto vamos a ponerlo acá. Acá. Y aquí voy a hacerle un guión. Ok, ahí está así. Tiene que ser con S mayúscula. Listo. Y acá, así. Y esto lo vamos a subir. Ya está. Ahora sí. Así lo organizamos mejor. Recuerda, por favor, ya recuerda, hace un profundo análisis de la subjetividad de sus personajes, nos muestra la psicología, los pensamientos, la manera de pensar de cada personaje, la cosmovisión de cada personaje, por eso se le llama el padre de la novela psicológica. También sus obras tienden hacia lo dramático en el sentido de que usan mucho los diálogos y justamente es en los diálogos donde conocemos la manera de pensar, la psicología de cada personaje, muestra una gran solidaridad con el sufrimiento humano, ¿sí? Muestra, repito, una gran solidaridad con el sufrimiento humano, es por eso que suele utilizar personajes marginales, y también, ¿no?, muestra bastantes preocupaciones morales y religiosas, eh, deja en sus obras enseñanzas morales, enseñanzas éticas, también deja enseñanzas religiosas como que Dios puede renovar, cambiarte, o como no tienes que quitarle la vida a un ser humano porque es una criatura de Dios. Y la religiosidad atormentada, ¿no? Esta idea de que Dios está presente o de que Rusia, ¿no?, tradicional y religiosamente puede renovar moralmente al resto de Europa. Chicos, quiero preguntarles si es que hasta aquí tienen alguna consulta, alguna duda, por favor. Ayúdenme, muchachos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por acá tengo. Me dice, profe. Allá. Todo good. Todo clarito, profito. Chévere, María Pía. Chévere, Ana Cristina. Chévere, Chiarela. Qué lindo tu nombre. Listo, chicos. Ahora sí nos toca analizar crimen y castigo, que justamente me preguntaban hace un momento. La novela epistolar, la de Cuitas del joven Werther, querida hija, es una novela epistolar porque reúne bastantes cartas. Y porque en cada carta se expresan las emociones y los sentimientos. Por eso se dice que Las Cuitas del joven Werther es una novela epistolar, pero que obviamente tiene influencia lírica. Ahora, vamos a analizar Crimen y Castigo y te voy a explicar por qué es una novela policial. Crimen y Castigo, la novela más importante de Dostoyevsky, pertenece al género épico si usted postula a San Marcos, pero si usted postula a otra universidad que no sea San Marcos es género narrativo. Específicamente es una novela. Pero, ¿qué tipo de novela es? Ah, eso depende. Si usted analiza solo la forma externa, la técnica, la estructura, el plano superficial, es una novela policial. ¿Por qué? Porque hay un sujeto
que ha cometido un doble delito, ha matado a Liona Ivanovna, la vieja usurera, y a su hermana Lisabeta, y va a ocultar evidencias, y va a haber un policía que va a estar buscando al responsable, y obviamente este responsable va a ir buscando la forma de no ser encontrado. Por eso es una novela policial, ¿sí? Hay una especie de suspenso en cada capítulo, pero si analizamos la novela en un plano profundo, en un plano más temático, si profundizamos en lo que le pasa a cada personaje, ya no es una novela policial, es una novela psicológica y además ética. ¿Por qué es una novela psicológica? Porque nos muestra los conflictos internos de cada personaje. Y es ética porque la obra deja también enseñanzas morales. No se vaya a olvidar. ¿Ok? Bueno, este. Ok. Perdón, Anita, discúlpame el bostezo. Ya. No, novela policial también se le llama novela policíaca, ¿no? Detectivesca también le puedes llamar, Ana Fernanda. Novela detectivesca también. Ujú. Listo. Ya. Como es una novela realista, pues obviamente utiliza la narración lineal, obviamente utiliza al narrador omnisciente, el lenguaje sencillo también, ¿ya? Ahora, ¿dónde está ambientada la novela o la historia de la novela? La historia de la novela está ambientada en San Petersburgo, que es mostrada como una ciudad sucia y corrompida moralmente hablando, ¿no? Pero a pesar de estar sucia y corrompida, en ella hay un angelito, ¿no? En esta sociedad corrompida, en esta sociedad sucia, llena de cochinitos, de alcohólicos, en San Petersburgo, hay un personaje bonito, un personaje distinto. Lo que pasa es que San Petersburgo, en su mayoría, contiene a personas, en la novela estoy hablando, ¿no? Estoy hablando en la novela, contiene a personajes o personas moralmente incorrectas, pero hay un personaje que es distinto a los demás. ¿Alguien sabe quién es ese personaje diferente, que más bien es una luz en la novela? ¿De quién estamos hablando? A ver, ¿quién? ¿Por qué? Bien, Manuel, ese mi amigo Manuelillo. Chévere, Manuelito. Evidentemente estamos hablando de Sony, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es el tema central de esta? Bien, bien, Josué. El tema central, chicos, de esta novela. Vamos a ver, ¿ya? A ver, muchachos. El tema central es el conflicto ético entre una moral cristiana humanitaria y una moral intelectualista antihumanitaria. Recuerda que hay un dilema en el protagonista de mato o no mato a la vieja usurera. La mato si le hace daño a la sociedad y su moral intelectual le dice, mátala. No haces un más daño, le haces un bien a la sociedad. Mátala. Y no te sientas culpable, porque lo que estás haciendo es beneficioso para la sociedad, ya que gente como ella no merece vivir, ya que gente como ella que se aprovecha de los pobres merece morir. Pero luego su moral cristiana le dice, no lo mates. Tú no eres Dios para quitarle la vida a alguien. No lo hagas. O sea, su moral cristiana le dice que no, su moral intelectual le dice que lo haga. Está en un conflicto. Sabemos que finalmente lo hace, ¿no? Sabemos que termina matando a Leona Ivanovna y también a su hermana. Lamentablemente, ¿no? Horrible, con hachazos. Mm. Pero luego su conciencia lo comienza a tormentar. ¿Ya? Muy bien. El tema central, insistimos, es el conflicto ético, es la confusión, el conflicto entre una moral cristiana y una moral intelectual. Pero no es el único tema, hay otros temas, por ejemplo, el amor como factor. Acá voy a corregir, quiero corregir algo acá. Este tema tiene que ir después. ¿Bien? Así, ahí está mejor. Ahora sí, mejor. Primer tema,
La conciencia de culpa que atormenta al protagonista. Como puedes ver en la imagen, ¿no? Justamente la imagen se presenta. Mira cómo la culpa está matando prácticamente, ya no lo puede ya soportar Rodion Raskolnikov, el protagonista, que ha matado a una vieja usurera y a su hermana que nada tenía que ver en el asunto. La conciencia de culpa lo atormenta. ¿Ah? Este, pero esta conciencia de culpa que lo atormenta, ¿a qué lo empuja? A querer cambiar. Porque ya no soporta la culpa, el castigo psicológico, ya no lo soporta. Luego viene el amor, factor de regeneración moral. Cuando Raskolnikov ya no puede, ya ha conocido a Sonia, ya es enamorado de Sonia, lamentablemente ya había muerto Marmeladov, eh, no puede Raskolnikov ocultar ya su culpa. Si bien es cierto, hay algunas voces que le dicen, oye, no, tranquilo, brother, no hiciste nada malo. Si fallaste en algo es porque, bueno, no supiste calcular, pero después todo salió bien. Pero su conciencia cristiana le pesa y le atormenta y le atormenta. ¿Ok? No aguanta y se lo confiesa a Sonia. Sonia le dice, pero ¿qué has hecho? Eso está mal. No, hasta se justifica. No, pero ella merecía morir porque era un mal sujeto social. Sí, pero es una criatura de Dios, ¿no? Entonces, arrepiéntate, Raskolnikov, y si te mandan a la cárcel, yo iré contigo a donde te enviase. El brother cumple su pedido de Sonia, se entrega a la justicia, lo llevan a prisión a la Siberia y Sonia cumple su palabra. ¿Ok? Ella también va a viajar a la Siberia, le va a predicar a Raskolnikov y Raskolnikov, ese joven presumido, creído, altanero, ¿no? Era muy culto, pobre pero culto y presumido. Cambia después de haber estado en la cárcel y después de haber sido predicado por Sonia. Luego tenemos el tema de la pobreza. En esta historia, la mayoría son pobres, ¿ok? Raskolnikov es pobre, Sonia es pobre, su madre Pulqueria es pobre, su hermana Dunia es pobre. Papaya, chicos, papaya. Hay también problemas sociales en esta novela, ¿no? ¿Qué problemas sociales tenemos? Por ejemplo, tenemos la pobreza, tenemos, por ejemplo, la prostitución, el alcoholismo, ¿no? Muy bien. Ah, ya, bien, Joel. Ahorita vamos a ver eso, ¿ah? Sí, pues, María. Pero lo puedes leer en PDF, querida María. Ya. Ahora, eh, un ratito que se vaya el vendedor para que no incomode. Muy bien, seguimos. A ver, ¿cuáles fueron las razones o los móviles para que Raskolnikov mate a Aliona? Tiene dos razones, una razón cristiana o humanitaria y una razón antihumanitaria o cristiana, o perdón, intelectualista. Su razón cristiana o humanitaria le dice, mátala para que le robes dinero y ayudes a su familia. O sea, te explico. Lo que pasa es que primero no la quería matar, estaba luchando, ya que su conciencia intelectual decía, oye, mátala porque esa mujer le hace daño a la sociedad. Y así demuestras tu teoría, lo que preguntabas, hijo, y así demuestras tu teoría del hombre superior. Porque según Raskolnikov, la sociedad se dividía en dos tipos de hombres, los hombres superiores y los hombres inferiores. Los hombres superiores serían los que tienen la conciencia tan elevada y pueden matar a alguien y no sentir culpa y debe permitírseles matar a personas que le hacen daño a la sociedad. Entonces quería probar que era una persona o un hombre superior. Entonces, su móvil intelectual era matarla porque le hace daño a la sociedad y comprobar que él es un hombre superior. Pero su conciencia cristiana le decía, no la mates, no la mates, no la mates. Hasta que recibe una carta de su mamá Pulqueria
que le dice que su hija menor, que su hermana menor Dunia se iba a casar con un hombre mucho mayor. Entonces es ahí donde él decide matar a Liona para robarle dinero también y ayudar a su familia. Ese es el móvil cristiano. Apoderarse del dinero de la usurera y apoyar a su familia. ¿Ya, chicos? Y apoyar a su familia. ¿Verdad? Ya sé. Listo. Muy bien, chicos. Y aquí tenemos a los personajes. Pero aquí no termina todo. Nos vamos a la narrativa de vanguardia. Estamos en el vanguardismo, ¿ya? Este ya es vanguardismo. Recuerda, el vanguardismo, chicos, fue un movimiento literario que se desarrolló en el siglo XX, ¿ya? Es un movimiento que eh, rompe con el pasado literario, rompe y rechaza completamente al realismo, rechaza también al modernismo, simbolismo, parnasianismo, romanticismo. Y al romper con ellos, busca qué cosa? Busca una nueva técnica. Por eso es que van a innovar, van a buscar técnicas poéticas, van a innovar con técnicas narrativas, van a innovar con técnicas teatrales. ¿Ya? Recuerda, el vanguardismo es ruptura con el pasado decimonónico, con la literatura decimonónico e innovación. Innovarán en poesía, innovarán en teatro, innovarán en narrativa. Profundicemos en la narrativa de vanguardia o la narrativa del siglo XX. Tenemos autores como Joyce, tenemos autores como William Faulkner y tenemos autores como Hemingway. Kafka también está aquí. Ok. Características de la narrativa de vanguardia. Primera característica, visión universal e histórica del hombre. ¿Qué significa eso? Que ahora las novelas van a tratar temas de carácter universal o temas de carácter filosófico, ya no como en el realismo, que trataban temas del momento, ¿cierto? Y del lugar. La novela de vanguardia o la narrativa del siglo XX trata temas de carácter universal, temas como la vida, temas como la muerte, la guerra, temas como la existencia humana, el dolor. Y sus personajes van a ser de todo tipo, pueden ser un trabajador, un obrero, puede ser también una ama de casa y así. Pueden ser cualquier tipo de personajes. Pero volviendo, la visión universal e histórica del hombre quiere decir que van a tratar temas de carácter universal y de carácter histórico, que implican a todos los hombres del planeta, ¿no? Bien, abordan múltiples temas, como temas históricos, temas sociales, temas cotidianos, temas psicológicos, económicos, políticos. Y la tercera y gran característica serán las innovaciones técnicas. Van a crear nuevas técnicas que justo están al costadito. ¿Cuáles son las nuevas técnicas narrativas de vanguardia? Tienes al narrador objetivo, el monólogo interior o libre fluir de la conciencia, la multiplicidad de narradores y la ruptura de la narración lineal. ¿Ya? Veamos. El narrador objetivo es el narrador que se parece al narrador omnisciente solo en que ambos narran la historia desde un exterior o desde afuera. Dos, narran los dos en tercera persona y en tiempo pasado. Nada más. Ahora, el narrador objetivo no conoce los pensamientos del personaje, solo describe lo observable, solo describe escenario, personaje y hechos. No opina y no conoce los pensamientos del personaje. Solo se limita a describir lo observable, es como una cámara filmadora, por eso le llaman también narrador cámara. Y repito, solo describe lo observable. ¿Para qué, profe? Para que el lector interprete la escena o la historia. Siguiente técnica, creada por James Joyce, el que está con sombrerito. Esta técnica consiste en que un pensamiento del personaje fluye interrumpiendo un momento la narración del narrador objetivo. Este monólogo interior suele estar narrado en primera persona, suele tener un poco de confusión o no tiene coherencia textual un poquito, porque está reflejando el pensamiento interno de un personaje.
Repetimos, un narrador está narrando y de pronto en una oración aparece, ¿no? En la siguiente oración aparece el pensamiento del personaje. Llámale monólogo interior o libre fluir de la conciencia. Ojo, el narrador no presenta ese pensamiento, este fluye libremente. Luego tenemos la ruptura de la narración lineal. Ah, sí, pues ya no se va a narrar de manera lineal. Ahora se presentará la historia desde distintos puntos, ¿no? Tú puedes leer la novela y puede comenzar con una historia del final o con la parte final de la historia. Por ejemplo, un ejemplo claro es Cien años de soledad, ¿no? De García Márquez, que comienza con una escena más o menos del medio, más o menos así. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el cielo, punto seguido. Y reciente describe cómo es Macondo, dónde está Macondo, etcétera. Se altera el orden de la narración. Ya no se narra de manera cronológica o de manera lineal. Multiplicidad de narradores. Quiere decir que ahora la historia será narrada por más de un narrador. Habrán más de un punto de vista. Ya no se va a narrar desde solo la perspectiva del narrador objetivo. Puede aparecer el narrador protagonista, puede también aparecer el narrador testigo. ¿Ya? No te olvides, la historia es narrada desde más de un punto de vista. Por favor, ayúdame. ¿Cuál es a ver, cuál sería el dilema ético, profesor? No entendí tu pregunta, querido Davis. Gracias, María Pía. Davis nos dice, ¿cuál sería el dilema ético? Ah, Brit, Britsi Freund, sí, mi amiga. Ya. Este, existen cuatro tipos de narradores. El narrador omnisciente y el narrador objetivo, el narrador protagonista y el narrador testigo. El narrador omnisciente y el narrador objetivo se parecen ambos en que narran la historia desde afuera, no son parte de la historia, quiero decir, narran la historia desde un exterior. Ambos narran en tiempo pasado y en tercera persona, pero se diferencian en que el narrador omnisciente conoce el pensamiento del personaje y opina. En cambio, el narrador objetivo no opina, no conoce el pensamiento del personaje porque solo describe el observado. El narrador protagonista y el narrador testigo se parecen en que ambos son personajes de la historia. El narrador protagonista es el personaje principal y el narrador testigo es un personaje secundario comúnmente. Ambos narran en primera persona, pero se diferencian en que el narrador protagonista es el personaje principal, la historia gira en torno a él, y el narrador testigo no es el personaje principal, la historia no gira en torno de él. Muy bien. Muy bien, Ibrahim, así es. Ok, ok, Davis, si me replanteas la pregunta para poderte ayudar. Chicos, ayúdenme, hasta aquí se está entendiendo, mis amiguitos, mis amiguitas, para poder terminar, porque nos quedan 17 minutitos. ¿Tienes alguna consulta, alguna duda? Todo Clarín Cornetas. Listo. Sí, Gracias, gracias. Gracias, mía, gracias. Marjorie. Joel, mi tocayo, dice ñi. En vez de chi, ñi, dice. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Todo Gucci, dice Ibrahim y Quierela. Ok. La metamorfosis de Franz Kafka. Es una novela, por lo tanto pertenece al género épico, si postula usted San Marcos, o a el género narrativo si postula a otra universidad que no sea San Marcos. Es considerada una novela expresionista. El expresionismo es un ismo de vanguardia. Consiste en que el autor, ya sea pintor o ya sea literato, a través de su obra expresa su mirada e interpretación de la realidad. Pero esa mirada e interpretación de la realidad suele ser distorsionada y sobre todo, ¿cómo llamarlo? Distorsionada y un poco apremiante, ¿no? Opresiva. Presenta la realidad de manera distorsionada, ¿ok? Pesimista,
¿no? Y un poquito opresiva, ¿ok? Esto lo podemos ver claramente en la novela La Metamorfosis. No vemos su mirada de Kafka a través de Gregorio, ¿no? Donde a Gregorio pues lo aplasta el sistema, donde, bueno, también es distorsionado porque un hombre no se puede convertir en un insecto. Entonces, si la novela es expresionista, entonces es vanguardista. Por lo tanto, pertenece en la metamorfosis al vanguardismo porque pertenece al expresionismo, que es un ismo de vanguardia. ¿Ok? También, filosóficamente hablando, es una novela del absurdo, porque la novela nos muestra un absurdo existencial. La conversión de Gregorio en insecto. Ya, pues, o sea, quiero decir, el acto de que Gregorio se convierte en insecto en la historia de la novela es presentada de manera absurda, ya que en vez de buscar una solución al problema de Gregorio, o sea, buscar revertir la situación, él está afanado en querer ir a trabajar, como si no hubiera pasado nada, quiere ir a trabajar porque no quiere desamparar económicamente a su familia. Incluso su propia familia lo sigue tratando mal, lo condenan a dormir en la habitación. ¿Mm? Es una novela alegórica, ¿por qué? Porque Kafka usa símbolos o alegorías, ¿no? Gregorio representa al hombre moderno, al obrero, o llámale también al proletario. Su padre representa el sistema capitalista, su hermana representa o alegoriza la solidaridad. Es una novela fantástica porque ocurre un hecho fantástico, la conversión de un hombre en insecto, y es corta porque tiene pocas páginas, ¿no? No es una novela larga. Pero aquí debes tener cuidado. La metamorfosis pertenece al vanguardismo solo por ser expresionista, pero en sus técnicas narrativas sigue utilizando las técnicas tradicionales, sigue usando las técnicas tradicionales, como la narración lineal, como el narrador omnisciente. Por lo tanto, no hay monólogo interior, no hay multiplicidad de narradores, no hay ruptura de la narración lineal, ¿ok? No hay, ¿qué más? Narrador objetivo. Mucho cuidado. Bueno, los personajes están allí. Gregorio Samsa, Grete, que representa la solidaridad limitada, el señor Samsa, la señora Samsa, los empleados, inquilinos incluso, y el jefe. ¿Cuál es el tema central de la novela, Profito? La alienación del sujeto moderno que conduce esa alienación a una automatización de su vida cotidiana. O sea, el hombre moderno, el hombre del siglo XX y también el del XXI, se ha alienado tanto al trabajo, tanto trabaja, tanto es explotado, que esa alienación lo ha automatizado, lo ha deshumanizado. ¿Ok? Eh, pero no es el único tema. Hay otros temas como el autoritarismo del padre. Vemos a un papá que es muy autoritario con su hijo, a tal punto que él mismo prácticamente mata a su hijo arrojándole las manzanas y una de ellas se le incrusta en el cuerpo o caparazón de Gregorio y lo termina matando. La mutación de hombre a insecto es una metáfora o una alegoría de que el hombre que ya no produce es como un insecto para este sistema o sociedad capitalista. La rutina de la vida burocrática todos los días, Gregorio, yo ya convertido en insecto, él cuenta que todos los días hace lo mismo, siempre a la misma hora, en el mismo lugar, el mismo trabajo. Y luego su padre vuelve al trabajo porque ya Gregorio es un insecto y el padre también está en una rutina alienante, ¿no? También tenemos la marginación del extraño, del otro diferente. Gregorio, que ya no produce, que ya es un insecto, por no producir es marginado en su habitación y sellado. No lo va a visitar el padre, la madre cada vez que va se desmaya y la única que se encarga es Grete, que también termina aburriéndose y dándole asco a su hermano insecto. Eh, la incomunicación entre padres e hijos. Como Gregorio ha perdido la facultad del habla, no se puede comunicar, la única que lo entiende es Grete y bueno, sus padres ni quieren hablar con él y la explotación del hombre por el hombre. Vemos en la novela cómo Gregorio describe que es explotado en la obra. Hasta podemos ver que el jefe de Gregorio, o el apoderado, como le llaman en la novela,
El jefe de Gregorio va hasta la casa de Gregorio, toca la puerta, ingresa hasta la habitación, o mejor dicho, hasta la puerta de la habitación de Gregorio, toca la puerta para llevarlo al trabajo. O sea, claramente la explotación es constante. Ujú. Y comentario crítico de esta novela, ¿no? El empleado vive solo para trabajar en una insoportable rutina, por eso se aliena, se deshumaniza, ¿no? Se automatiza. El empleado solo vive para tener a su familia. Se muestra la alienación capitalista, por ejemplo, cuando el padre de Gregorio duerme con el uniforme, no se quiere ir ni a la cama, ahí nomás en la mesa quiere dormir para estar siempre atento al trabajo, ¿no? El trabajo ha deshumanizado al hombre. El absurdo de la vida en esta novela es la mutación de Gregorio, que el trabajador o burócrata convertido en insecto ya no sirve. Por ello, la sociedad oficial lo termina liquidando. Listo, mis amigos. Hecho este repaso de cuatro temas grandes. Espero tu comprensión, como te decía, ¿no? No podemos, pues, contar toda la historia. Sería bacán, obviamente. Tal vez si tuviéramos 2 horas, ¿no? Por lo menos. Pero es el tiempo que hay que cumplir, chicos, ¿ya? Vamos a terminar la clase desarrollando las preguntas. A ver, amigos. Desarrollemos las preguntas. Gracias por esos emojis o reacciones. Muchísimas gracias, chicos. A ver, amiguitos, hay que desarrollar las preguntas. Listo. Comenzamos. ¿Qué marcas en la pregunta número uno? A ver, amiguita. Pregunta número uno. ¿Qué marcas, amigo? A ver, un ratito. Anda desarrollando mientras yo voy acá. Chale. Ok, ok. Está. Acá está. Un ratito, ya, chicos, para que no nos gane el tiempo. Vamos a desarrollar de manera más rápida, así. A ver, está, ya, acá, ahora sí, ya está. A ver, eh, vamos, ¿qué marcas en la número uno? ¿Me ayudas? Ayúdame para que no nos gane el tiempo, nos quedan 8 minutitos. ¿Ya? Me dicen que la uno es la A. A ver, ¿cuál de las siguientes afirmaciones caracteriza mejor la pugna entre las familias en Romeo y Julieta? Ah, bueno, efectivamente, ¿no? Una enemistad heredada, porque recuerda el odio ancestral de ambas familias, ¿no? Luego, la tragedia Romeo y Julieta, escrita por Shakespeare y situada en Verona, representa cómo las decisiones apresuradas de los protagonistas desencadenan un final trágico. Cuando uno de los personajes principales llega al sepulcro y encuentra a su amada aparentemente sin vida, toma una determinación irreversible. El acto de este personaje al consumir veneno. Romeo se va a envenenar. De avión. Muy bien. Pregunta número 3. El siguiente fragmento pertenece a Romeo y Julieta. A ver qué marcas en la número 3. ¿Qué marcas en la número 3? A ver, ¿cuál es el significado subyacente de la decisión de Fray Lorenzo al casar a Romeo y Julieta? Ah, Romeo y Julieta son casados por el Fray Lorenzo para que él creía que casándolos se amistarían, ¿verdad? Las familias. Entonces, la A también sería, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos con la número 4. Durante el siglo XX, el romanticismo se expandió por toda Europa como un grito de libertad en el arte y el pensamiento. Este movimiento literario se caracterizó por romper con las normas establecidas y colocar en el centro de la creación al sujeto sensible, lo que reflejó una fuerte tendencia ¿hacia qué? Hacia el individualismo y una constante exaltación del yo manifestada en las... Bien, muy bien, chicos, los felicito. Pregunta número 5. ¿Qué marcas en la número 5? A ver. Mientras que Verte representa el impulso sentimental y la libertad individual, encarna la... Ah, ¿quién representa la razón? Ahí está en el PPT, lo he mostrado. ¿Quién es la razón? Alberto. Bien. Vamos con la número 6. Pregunta número 6. Tienes un texto. A partir del fragmento anterior de la novela Las cuitas del joven Werther, ¿verdad? Falsedad. ¿A eso le llamas debilidad? Te ruego que no te dejes llevar por las apariencias. ¿Te atreverías a llamar débil a un pueblo que gime bajo el insoportable yugo de un tirano? Si al fin estalla y rompe sus cadenas, un hombre que al ver
con espanto arder su casa, siente que multiplican sus fuerzas y carga fácilmente con un peso que sin la excitación apenas podría levantar del piso. Un hombre que iracundo por sentirse insultado acomete a sus contrarios y los vence. A estos dos hombres se les puede llamar débiles, que créeme, si los esfuerzos son la medida de la fuerza, ¿por qué un esfuerzo magnífico debe ser algo más? ¿Qué marcas en en esta pregunta? A ver, el protagonista reivindica la fuerza emocional como sí, ¿no? Puede ser de cargar cosas pesadas. Sería verdadero, ¿no? ¿Qué más? El fragmento rechaza la racionalidad como única medida del valor humano, claro, y el impulso donde queda, ¿no? Se presenta una postura que exalta la acción impulsiva. Ahí está lo que les decía, ¿no? El impulso. Y el texto plantea una defensa de las normas. No, para nada, ¿no? La clave sería abrazo. Pregunta 7. ¿Va usted a conocer a una mujer muy hermosa? Dijo mi pareja al llegar a la soberbia calle, o más bien al paseo bordado de árboles generosos que conduce a la quinta. Cuidado con enamorarse. ¿Y por qué? Le pregunté. Porque está comprometida con un hombre honrado, contestó, ausente en este momento, arreglando negocios por el deceso de su padre y al mismo tiempo para conseguir un empleo ventajoso. Estos datos te diré, los oí con total indiferencia. ¿Ya? Vamos a ver cuál sería la clave. A partir del fragmento anterior de la novela Las cuitas del joven Werther y tomando como referencia el argumento, señala la idea correcta. Estamos viendo que va a conocer a Julieta, perdón, a Carlota, ¿no? La clave sería la letra C. 8. Los escritores realistas introdujeron nuevas temáticas relacionadas con la vida urbana, los conflictos familiares y las tensiones sociales. Relaciona verosimilitud, crítica social, personajes complejos, reflejo creíble y de situaciones y escenarios. Ah, eso es verosimilitud. 1A sería, ¿verdad? Cuestionamientos de las estructuras políticas, crítica social. 2B. 1A, 2B, 3C. ¿Cuál sería la clave? Avión. Muy bien. Vamos con la número 9. Nos dice la número 9, muchachos. A ver, a ver, a ver. En el fragmento anterior de Crimen y Castigo ante la confesión de Raskolnikov, Sonia, ¿qué cuestiona? No, no, exclamó Sonia, angustiada. No es eso. No es posible. Tiene que haber algo más. Crea lo que creas, te he dicho la verdad. Pero qué verdad, Dios mío. Al fin y al cabo, Sonia, yo no he dado muerte más que a un vil y malvado gusano. Ese gusano era una criatura humana. ¿Qué está cuestionando? ¿Qué está criticando? ¿A qué se está oponiendo? Claro, el valor que el protagonista de esta novela le da a la vida de la usurera. Claro, porque para Raskolnikov es un insecto que debe morir porque es dañino, un parásito, pero para Sonia no. Ahí se cumplen los que les decía, ¿no? Podemos ver la psicología o la subjetividad de cada personaje en los diálogos. 10. ¿Qué marcas en la 10? ¡Hala! Es un textón la 10, ¿ah? Héroe. Bien, buena pregunta, Anita. No sería héroe. Raskolnikov es un antihéroe. Hay que reconocer eso, ¿ya? Raskolnikov, Anita, no es un héroe, sino es un antihéroe. La número 10 me dicen que es la letra A. Vamos a ver por qué la letra A. La idea de que algunos individuos pueden violar la ley por un supuesto bien mayor. Ah, acá se está aludiendo a la idea del hombre superior, ¿no? A ver, vamos a ver. En mi opinión, si los descubrimientos de Kepler y Newton, por una circunstancia o por otra, no hubieran podido llegar a la humanidad, sino mediante el sacrificio de una o 100 vidas humanas que fueran un obstáculo para ello, Newton habría tenido el derecho e incluso el deber. No, pues tiene razón, ¿no? Está correctamente la A, entonces. La idea, el hombre superior, ¿no? Que justifica la muerte por el bien de todos. Vamos con la pregunta 11. En Crimen y Castigo, Dostoyevsky plantea un conflicto profundo entre razón y moral. A partir del siguiente fragmento, ¿cuáles serán las consecuencias principales que se desatarán tras esta acción? A ver, era tan cándida la pobre Lisbeth, estaba tan aturdida por el pánico que ni siquiera hizo el movimiento instintivo de levantar las manos. Ah, Lisbeth o Lisabeta es la hermana de Aliona. Y vamos a ver que lamentablemente Raskolnikov le quitará la vida, ¿no? Muy bien. Raskolnikov perdió por completo la cabeza, se apoderó del envoltorio después de lo dejó caer y corrió al vestíbulo. ¿Cuál sería la clave? La letra C. El crimen lo sumerge en una culpa que deteriora su conciencia. Claro. Muy bien.
Claro, al final sobre todo, ¿no? Cuando dice perdió por completo la cabeza, dice. Muy bien, acá está la clave, ¿no? Perdió por completo la cabeza. Y terminamos con la 12, ¿ya? A ver, el vanguardismo europeo surgió a inicios del siglo XX como una respuesta radical. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no, lea bien, no corresponde? Rechaza los modelos narrativos del siglo XIX del realismo, verdadero. Busca una expresión libre, individual y sin censuras, verdadero. Busca la libertad también. Rompe con el concepto clásico de la belleza artística absoluta, propone una estética objetiva basada en normas universales o explora el subconsciente como fuente de creación poética. ¿Cuál marcas en la número 12? Claro, no es objetiva, es subjetiva, ¿ya? Sería la letra D. Te doy clave de la 13, de la 14 y de la 15. Clave 13, dedo. Clave 14, avión. Y clave 15, enano. Listo, mis amigos. Perdóname por haberte robado un minutito. Un gusto, muchachos. Cuídense mucho, que les vaya muy bien, pórtense bien siempre, hagan siempre lo correcto y que les vaya muy bien. Sí, felicitarte.